la represión. Vamos a tratar todos estos temas de mecanismos de defensa bajo el punto de vista psicoanalítico. Por lo tanto, entonces vamos a entrar de una vez a todo lo que tiene que ver el concepto y el mecanismo de defensa de la represión. Decimos entonces que esta se trata de una sensación de aprisionamiento en el subconsciente de los recuerdos, de las ideas, como también de las emociones. Cuando el sujeto busca hacer una exteriorización de todas estas emociones, ideas o recuerdos, lo que hace es hacer una exteriorización de estas a través de la conciencia, y son impedidas por barreras psíquicas como la censura. El fin de la censura, recordemos aquí, es enmascarar los contenidos de los deseos inconscientes a fin de que sean irreconciliables para la conciencia. Un ejemplo de estas, por ejemplo, es el odio que se puede sentir hacia el padre o la madre, hacia un hermano o hermana, o la posible atracción sexual hacia una persona que socialmente no puede ser deseada. Aquí estamos hablando de la pareja de un mejor amigo o amiga, o cuando se trata de un familiar o líder religioso. Otro ejemplo importante y en el que podemos ahondar sería cuando un niño hace algo censurable y entonces ¿qué es lo que pasa? Sus padres proceden a hacer un castigo buscando corregir esta conducta. Pero finalmente, ¿qué sucede? Que esto genera de alguna manera en el niño cierta ansiedad, empieza a experimentar ansiedad, la cual se puede además asociar al temor de perder el cariño de sus padres. Para evitar entonces estas sensaciones de ansiedad y de temor, el niño lo que hace entonces es reprimir el impulso a hacer de nuevo aquello que fue motivo de castigo, con lo cual al final evita también o está tratando de evitar el estado de ansiedad por el que ya pasó. Pero cuando en el subconsciente se empiezan a almacenar toda esta serie de emociones que son rechazadas, esas fuerzas y esos impulsos, entonces se van acumulando cargas tensionales, más o menos irritativas. Todas estas cargas emocionales están dentro de un proceso químico celular correspondiente y es probable que esto desencadene una neurosis en el sujeto, para el caso de nuestro ejemplo, en el niño. Entonces, este estado tensional anormal producido por la represión puede liberarse de varias maneras. Por ejemplo, a través del sueño y con disfraces simbólicos, o a través de manifestaciones de duda, temor, ansiedad y aprensión poco normales. En algunos casos, además, estos estados tensionales excesivos que son producidos por la represión pudieran también manifestarse a través de actos o de hábitos simbólicos o simulando o experimentando algún padecimiento físico como expresión de lo reprimido. Lo que llevaríamos entonces es a poder observar unos cambios en la conducta o en el comportamiento del sujeto. Para algunos autores, entonces, la expresión corporal de la represión es muy importante y además puede ser visualizada corporalmente, como a través de la rigidez muscular en las diferentes partes del cuerpo, por ejemplo el cuello, o además también presión en el pecho y abdomen. Podemos hablar de tensión en los hombros, los brazos, incluso las piernas. Y esta rigidez además sabemos también de alguna manera podemos observarla o notarla en la escritura de la persona. Aquí lo importante es que nos quede muy claro que la eficacia de la represión puede ser tal que el sujeto ignore lo que ha reprimido. De ahí que el terapeuta debe luchar para que el paciente sea consciente también de su responsabilidad en la represión.
Esto en términos de psicoterapia, pero también qué puede hacer un paciente y qué le podemos aconsejar al paciente para que empiece a liberar un poco esa carga y esa rigidez. Y es que puede empezar a hacer actividad física, visitar un gimnasio, ir con frecuencia al sauna, permitirse hacer masajes de relajación de cuello y espalda, puede practicar algo de yoga, y es muy importante además que este tipo de pacientes puedan llevar y aprender a llevar una vida sexual. ¿Qué es una pulsión? En el reino animal se habla de instintos, del instinto de autoconservación, del instinto sexual, de un instinto agresivo. En virtud de que los humanos somos seres de lenguaje, esos instintos se han transformado y entonces se ha dado lugar a lo que se llama pulsiones. Freud descubrió de manera esencial que hay dos pulsiones que gobiernan el psiquismo, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. No son sustancias químicas, no son, digamos, dimensiones energéticas que se puedan medir con algún aparato, pero en un escrito de 1915 que se llama Las pulsiones y sus destinos, Freud define la pulsión como algo que tiene 4 elementos: una fuente corporal, o sea, sí tiene un fundamento en el cuerpo, en lo que él llama zonas erógenas. Todo el cuerpo puede ser una zona erógena, pero podemos decir los agujeros corporales son zonas erógenas. La boca, el ano, la uretra, pero también el oído, y en sí mismo la piel puede llegar a ser una zona erógena. El segundo elemento que compone la pulsión es el empuje, un empuje que nos lleva a la satisfacción. Y los dos últimos son el fin es la satisfacción, y el objeto. Esos mismos elementos se pueden encontrar en los instintos, pero la diferencia es que mientras en los animales el fin siempre es el apareamiento, en el caso del instinto sexual, para la reproducción de la especie, y el objeto siempre es, por ejemplo en el caso de un macho, una hembra de la misma especie, lo más variado que hay a nivel humano es precisamente el fin y el objeto. A nivel de la pulsión sexual se encuentra que el fin no es siempre el apareamiento, puede ser ver, ser visto, pegar, ser pegado, en el caso del voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo, pero también puede ser que sea la sublimación, es decir, con esa pulsión sexual, en vez de reproducir la especie, producir el arte, la literatura, la civilización. Otra cosa que varía en el humano es que se ha llegado a atravesar la misma especie, en el caso de la zoofilia, o cuando ya se elige a alguien del mismo sexo, en la homosexualidad masculina, por ejemplo, o cuando se elige a alguien muerto, en la necrofilia, o se elige a un anciano, o se elige a un niño. Todas las perversiones de lo que hablan es que ha habido una desviación del fin o del objeto de la pulsión. Pero la pulsión es eso que nos mantiene vivos también, y no solamente existe la pulsión sexual, existe la pulsión de autoconservación, que es la que permite que estemos vivos, la pulsión que determina las relaciones de amor, y la pulsión de muerte, que es aquella que nos empuja hacia lo peor, a buscar nuestra propia finitud, la propia terminación de la vida por rodeos, como el fumar, como el drogarse, como el comer en demasía, como exponerse, por ejemplo, a deportes extremos.